buenas tardes, les agradecemos su paciencia y su buena disposición para escuchar lo que se ha venido manejando. Yo los voy a decepcionar porque yo no traigo PowerPoint, sino traigo un escrito que voy a proceder a leer. Empieza el escrito con 2 epígrafes. Bueno, de antemano les pido una disculpa porque creo que va a ser un documento bastante picosito, así que ahí les va. ¿Quién trae 2 epígrafes? Uno que dice: la ciudad no termina donde se acaba el pavimento y el medio ambiente tampoco termina donde se acaba lo verde. Es una afirmación del arquitecto y urbanista Roberto Eybenschutz, que lamentablemente tiene muy poco tiempo de haber fallecido. La siguiente dice: si la tierra es una especie de paráfrasis del lema zapatista que dice: si la tierra es de quien la trabaja, la ciudad es de quien la habita. En Atenas, la polis más culta de la Hélade, se crearon palabras que castellanizadas son parte del vocabulario de las ciencias políticas y sociales, tales como república, política, democracia, polités, que designa a los hombres libres nacidos en Atenas con todos los derechos y obligaciones políticas. Esta palabra latinizada se convirtió en civis y castellanizada se transformó en ciudadano. Me parece que este fraseo viene al caso porque Jorge Ibargüengoitia, en estas ruinas que ves, con su aguda ironía escribe: los habitantes de Cuébano suelen mirar a su alrededor y después concluir: modestia aparte, somos la Atenas de por aquí. Además, me parece que es importante recuperar el sentido primordial de conceptos como política, democracia, ciudad, ciudadano y ciudadanía. En el campo de la filosofía y las ciencias sociales, desde Georg Wilhelm Friedrich Hegel hasta nuestros días, se ha hecho la distinción entre sociedad civil, constituida por la ciudadanía y sus diversas organizaciones, y sociedad política, producto de la Constitución, y sociedad política, producto de la sociedad civil, que se refiere a las instancias político-administrativas que constituyen el Estado y el gobierno. Antonio Gramsci, el filósofo italiano, planteó que la primera se refiere a la realidad imperante, es decir, la sociedad civil, y la segunda a la legalidad establecida, que se propone ordenar la convivencia social mediante leyes, la vigilancia, el castigo y la demagogia. Sin duda, hay una flagrante contradicción, un estira y afloja entre ambas formaciones que aquí y ahora en Guanajuato son evidentes. El conflicto inocultable entre el ayuntamiento, presidido por Samantha Spitz Gutiérrez, y las organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Ecologista, y la ciudadanía en general, que no ocultan el creciente malestar por el cierre de calles que ponen en entredicho el derecho humano al libre tránsito, el ensordecedor ruido de una fiesta a la que no hemos sido invitados, provocado por el turismo masivo que genera toneladas de basura, la escasez del agua y de los víveres que consumen los visitantes, a los que podemos clasificar en 4 grandes grupos, claramente diferenciados: el de los que vienen honestamente a conocer la ciudad y su historia, el de los que dañan el patrimonio monumental grafiteándolo y llevándose un pedacito de un edificio como recuerdo de su llegada aquí a Guanajuato, de su visita a Guanajuato. Esto lo hacen por falta de cultura y de educación.
Otro grupo que viene a ver a quién y qué se roban, como carteras, celulares y otras cositas. Y por último, los que vienen a traficar en los antros, que también vienen esas personas. Así pues, la ciudad de Guanajuato se ha convertido en el caótico campo de entretenimiento en el que se dirime lo realmente existente, la complicada vida cotidiana en sociedad y los funcionarios y servidores públicos que apelan a una legalidad convenienciera y por ello manipulada, engañosa y abusiva con el beneplácito de los ricos y poderosos del pueblo. Esta pugna se vuelve especialmente complicada en una ciudad que se encuentra inscrita desde hace 37 años en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad creado por la UNESCO, inscripción reconocida y celebrada por el Estado mexicano que aplica como mejor puede la Carta de Venecia elaborada en el Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos en 1964. Dicho documento fue fundamental para la creación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, mejor conocido por su acrónimo inglés como ICOMOS, que se creó en 1965 en Varsovia, Polonia. Como resultado de la adopción de la Carta de Venecia, consejo que inmediatamente estableció una red internacional de expertos para ayudar a la UNESCO en la detección y conservación del patrimonio cultural. La Carta de Venecia, en su párrafo inicial, establece que, cito, las obras monumentales de los pueblos, portadoras de un mensaje espiritual del pasado, representan en la vida actual el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada edad toma conciencia de los valores humanos, las considera patrimonio común, reconociéndose responsable de su salvaguarda frente a las generaciones futuras. Estima que es su deber transmitirlas en su completa autenticidad. Fin de cita. Es importante decir que la existencia de la sociedad civil y la sociedad política producen respectivamente una cultura popular y una cultura de élite, como por ejemplo el Festival Internacional Cervantino, que pues, seguramente saben cuánto cuesta una entrada al Teatro Juárez, ¿no? Durante el Cervantino, pues algunos cientos de pesos, miles en algunos casos, ¿no? Es una cultura de élite que como bloque histórico desde hace décadas es selectivamente apropiada y manipulada como cultura de masas que se alimenta de ambas expresiones. Tal patrimonio monumental de los pueblos ha sido complementado con el patrimonio cultural inmaterial y más recientemente por la incorporación del patrimonio natural caracterizado por la escasa evidencia de actividad humana. En Guanajuato, este tipo de patrimonio lo encontramos en el entorno urbano, que es inconfundible por ser un territorio montuoso en donde destaca como monumento natural la bufa y un entorno con una vegetación y una fauna rica en diversidad que brinda importantes servicios ambientales como la absorción de dióxido de carbono que se transforma en oxígeno y agua, ambas indispensables para la vida de muchos organismos, contribuyendo de manera sustantiva al equilibrio ecológico que crea un ambiente saludable para el entorno urbano de nuestra ciudad y sus habitantes, inapreciable bajo la amenaza planetaria del cambio climático y el calentamiento global. En nuestro caso, hay que destacar que contamos con un patrimonio cultural inmaterial constituido por la celebración popular de la Fiesta de la Cueva, que se realiza cada 31 de julio en los cerros del Hormiguero y la Bufa desde hace 409 años. Es la fiesta más antigua de la ciudad de Guanajuato. Tradición a la que hay que agregar la peregrinación por el llamado Camino de la Virgen, que se realiza desde hace 19 años, ya que según una tradición popular, la Virgen fue traída por allí el 8 de agosto de 1557, dando origen a la Virgen de Guanajuato. Este camino parte del templo de la Hierbabuena,
atraviesa cerros y cañadas para llegar a la Basílica Colegiata, ubicada en el corazón del centro histórico. Este evento en particular es un excelente ejemplo de la apropiación popular del patrimonio natural y el patrimonio monumental. Todo lo referido nos impele a reivindicar nuestro derecho a la ciudad, a una vida sana, solidaria y fraternal para todos sus habitantes y visitantes. La idea de una ciudad armónica, igualitaria y amorosa se empezó a plantear desde el siglo XVII por el dominico Tommaso Campanella en su libro La ciudad del sol. En el siglo siguiente, los socialistas utópicos propusieron con planos otros modelos de ciudad como el Falasterio de Charles Fourier, New Harmony de Robert Owen o Icaria de Etienne Cabet. En el último tercio del siglo XIX, Ildefonso Cerna creó el urbanismo como disciplina arquitectónica que propone el establecimiento de las ciudades en armonía con su entorno natural. En el siglo XX tenemos a dos destacados urbanistas, Charles-Édouard Genet-Gris, mejor conocido por el seudónimo de Le Corbusier, quien participó en el cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna realizado en 1933 a bordo del navío Petrus II. Elaboraron sus conclusiones, que son conocidas como Carta de Atenas, que en una primera redacción propone la reorganización de las ciudades bajo la idea de la zonificación racional, que consiste en lugares de vivienda, educación, trabajo y ocio, todos comunicados en proximidad y circundados por parques y jardines. En 1942, Le Corbusier editó la Carta de Atenas, en la que se ocupa del hábitat y del origen de las ciudades, de su valor histórico y humano. Escribe, cito: la historia se halla inscrita en los trazados y en la arquitectura por las ciudades. Lo que subsiste de los primeros constituye el hilo conductor que, junto con los textos y documentos gráficos, permite representar las sucesivas imágenes del pasado. El espíritu de la ciudad se ha formado en el curso de los años. Simples edificaciones han cobrado un valor eterno en la medida en que simbolizan el alma colectiva. Son la osamenta de una tradición que condiciona la formación del individuo. La ciudad, por ser una patria chica, lleva en sí un valor moral que pesa y que se halla indisolublemente unido a ella. Los gastos empleados en una construcción erigida hace siglos han sido amortizados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sigue tolerándose que quien la explota pueda considerarla aún en forma de vivienda como una mercancía negociable, que es lo que también hemos visto que ocurre en Guanajuato con la gentrificación. El otro gran urbanista, no muy preocupado por la restauración de monumentos históricos, es Frank Lloyd Wright, creador de la arquitectura orgánica, que postula el modelo de la ciudad jardín por estar las casas rodeadas de vegetación y huertos. Un modelo de ciudad pequeña, sin centro urbano y hecha con materiales como piedras y madera. La crítica más importante sobre el urbanismo se encuentra en el libro El derecho a la ciudad, escrito por el filósofo francés Henri Lefebvre y publicado en 1967, es decir, hace 58 años. Desde entonces, esta idea ha sido discutida y enriquecida con trabajos más puntuales y focalizados, como la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad de 2004, que propone, cito, construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Otra propuesta importante e interesante se realizó en la Conferencia de las Naciones Unidas Habitat 3 de 2016, cuyo tema fue sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible.
cartas y documentos aparte, es importante señalar que el origen de la ciudad de Guanajuato es muy singular, pues fue de índole económico, no social, por el descubrimiento de ricos yacimientos de plata. Es el origen histórico de la ciudad, que en su inicio tuvo una composición sociodemográfica indígena, los hospitales de mexicanos, otomís, mazahuas, purépechas y español, dando origen a una sociedad mestiza y posteriormente un desarrollo cultural permeado por esta diversidad étnica y cultural. Como señala Le Corbusier, cito, la historia se halla inscrita en los trazados y en las arquitecturas de las ciudades. Por eso podemos decir que la ciudad de Guanajuato es un libro de historia. Cada inmueble es una página de este libro. Modificarlos es alterar la historia de la ciudad y su autenticidad. También es un catálogo vivo de estilos arquitectónicos porque tiene ejemplos edificados desde el plateresco, el barroco, el churrigueresco, el neoclásico, el decó y aún el estilo moderno o internacional. Así que defender la ciudad es defender a la historia, pero no cualquier historia, sino esa parte que separa el virreinato de la república. Debo agregar que por el bien de todos sus habitantes deseamos un hábitat sustentable que solo es posible estableciendo un área natural protegida. Eso es lo que queremos porque deseamos vivir a gusto, vivir bien, que la población tenga una mayor esperanza de vida, que tenga un desarrollo social y humano, que tenga un nivel de bienestar individual, familiar y social digno en lo económico y cultural. Convenimos que la ciudad no termina donde acaba el pavimento y el medio ambiente tampoco termina donde se acaba lo verde. Lo social urbano y lo natural forman una unidad indisoluble pero conflictiva, porque la ciudad es de diversas formas naturaleza humanizada. Y esto es un ejemplo, en el caso del Teatro Juárez, en donde se utilizaron materiales del entorno natural de la ciudad de Guanajuato, piedra, madera. ¿Dónde? Deseamos vivir a gusto, vivir bien, que la población tenga una mayor esperanza de vida, que tenga un desarrollo social humano, que tenga un nivel de bienestar individual, familiar y social digno en lo económico y cultural. Convenimos que la ciudad no termina donde acaba el pavimento y el medio ambiente tampoco termina donde se acaba lo verde. Lo social urbano y lo natural forman una unidad indisoluble pero conflictiva, porque la ciudad es de diversas formas naturaleza humanizada. Desde una perspectiva parcial tenemos que considerarlas como ontológicamente diferenciadas, pero que se encuentran íntimamente unidas. En ambos casos existen limitaciones para el aprovechamiento del entorno natural y por tanto para el desarrollo urbano. Durante la cuarta asamblea ordinaria de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, realizada el 7 de febrero de 2025 en Xochimilco, la arquitecta Samantha Smith fue postulada como candidata única para presidir dicha asociación. Candidata única, no hubo otra candidata. En su discurso de toma de protesta afirmó que, si la cito, ser presidenta de esta asociación es una gran responsabilidad, significa ser la portavoz de los intereses y necesidades de nuestras ciudades patrimonio, aquellas que resguardan la historia, la identidad y la riqueza cultural de nuestro país. Nuestro legado es universal y nos corresponde preservarlo, promoverlo y compartirlo con el mundo, pero no con la ciudadanía de Guanajuato, ¿verdad? Dijo también que el turismo es una actividad muy importante para el desarrollo económico, señalando enfáticamente que se debe gestionar con responsabilidad para garantizar su sustentabilidad y el fortalecimiento de la identidad nacional,
pero al parecer desconoce la Carta Internacional sobre Turismo Cultural y el documento sobre la gestión del turismo en los sitios con patrimonio significativo del año 2022. Todo lo que asevera es demagógico y falaz, pues a pesar de lo dicho por la presidenta municipal, hemos visto y padecido un turismo masivo, descomunal y dañino de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad, que es una muestra incuestionable de irresponsabilidad gobernativa al privilegiar los intereses comerciales de prestadores de servicios como hoteles, restaurantes, bares y otros comercios que solo dejan ganancias a estos establecimientos, pero que no generan riqueza socialmente compartida porque los salarios pagados son muy bajos. A pesar de la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del Estado y el Centro INA Guanajuato, evento en el que estuvo presente Samantha Smith, ha hecho caso omiso o lamentablemente desconoce el contenido del convenio que suscribió la gobernadora del Estado, Olivia Denise García Muñoz Ledo, y el director del INA, Diego Prieto, con la presencia de la delegada del Centro INA Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, y la presidenta municipal. Encontré una foto muy curiosa en donde Diego Prieto, Lidia Denise y la delegada Olga están muy sonrientes deteniendo un afiche donde firmaron y todo, y curiosamente Samantha Smith está volteando al otro lado, ¿no? Los tres están muy contentos, sonriendo, y Samantha Smith hagan de cuenta que están acá, y Samantha está volteada así, muy seria, ¿no? Entonces eso es el lenguaje gestual es muy significativo. Hay que subrayar que esta visión política sobre nuestra ciudad ha provocado un creciente malestar de sus habitantes, en parte por la violación del derecho humano al libre tránsito, al bloquear vías de comunicación cruciales para conductores y usuarios del servicio de transporte público. Nos dicen que usemos vías alternas, lo que me lleva a preguntar por qué no hacen sus eventos en esas vías alternas. Además, realizar un festival de la muerte con una duración de 5 días en la calle subterránea y otras vías públicas no solamente atenta contra el libre tránsito, entorpeciendo la llegada a los centros de trabajo y escuelas, sino también contra la salud pública al utilizar la vía más contaminada y maloliente de la ciudad de Guanajuato, que no se resuelve tapando parcialmente las coladeras que siguen expeliendo detritus, que es un aire contaminado por minúsculas partículas producto de la putrefacción de desechos orgánicos, como el excremento humano, en particular de excremento, que se deposita en los alimentos y bebidas que se venden en este mefítico lugar. Pero las fiestas no paran. Tenemos, entre otros, el Festival Medieval, que tuvo lugar a finales de abril de 2025, la Expo Cerveza Artesanal Guanajuato, que se llevó a cabo a mediados de julio de 2025, el Guanajuato International Film Festival, o GIF, realizado a finales de julio de 2025, el abusivo Festival del Día de los Muertos, que comenzó el 29 de octubre de 2025 y finalizó el 2 de noviembre, es decir, que duró 5 días de alteración del tráfico y de la vida cotidiana en Guanajuato. Se ha utilizado la ciudad, también tenemos el Festival del Vino Catando México, que se hizo ahora en noviembre, del 21 y 22 de noviembre. Se ha utilizado la ciudad para la filmación de telenovelas y películas, como la producción china que usará las calles de la ciudad del 24 de noviembre al 13 de diciembre de 2025 para que el entorno natural no se quede atrás en su mal uso. Hemos tenido el encuentro jepero o jipero en Santa Rosa,
que inicia en la presa de Peladillo, organizado por el Club Yepero 2, 4x4 de la ciudad de León. Precisión de León, también en León hay cerros, ¿no? Entonces bien podrían hacer su encuentro de Yepero allá y no en la Sierra de Santa Rosa, que le hace un daño al entorno natural, por supuesto, ¿no? Para celebrar, esto lo hicieron para celebrar 15 años de su fundación, los días 6 y 7 de diciembre, o sea, ayer y antier, o antier y antes de antier, en el que se anuncia que participarán más de 100 vehículos, de esos monstruos de 4 ruedas enormes, etcétera, ¿no? Hay que decirle a Samantha y a sus colaboradores que la ciudad patrimonio de la humanidad no es de ellos, es de todos, y no queremos verla convertida en un parque de diversiones. Algunos académicos de la Universidad de Guanajuato aseveran que es la nefasta disneylandización mercantil de nuestra entrañable ciudad. La cereza de su pastel es el árbol anuncio de la Coca-Cola y la caravana de la misma empresa, cuya bebida provoca sobrepeso, diabetes, caries, osteoporosis y daños renales. Ya basta de tantos abusos y violaciones a las leyes y convenios en nuestro país. El incumplimiento de una o más leyes tipificadas en el Código Penal Federal o códigos penales estatales puede dar lugar a diversas sanciones que varían según la gravedad de la infracción y el ámbito legal correspondiente. Se ha establecido que el monto de las multas varía en función de la capacidad económica del sancionado y la gravedad de la infracción. En el capítulo 6 de las sanciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el artículo 48 señala que si los delitos previstos en esta ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se le aplicarán independientemente de las que le correspondan conforme a la Ley de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. En el artículo 54 del mismo capítulo de la ley citada se dice que a los reincidentes en los delitos tipificados en esta ley se les aumentará la sanción desde 2/3 hasta otro tanto de la duración de la pena. Las sanciones para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de 1 a 2 tantos de la que corresponde al delito mayor. Para resolver sobre reincidencias, habitualidad y determinación de multas, se estará a lo dispuesto en el Código Penal Federal. Está claro y documentado que la Presidencia y la mayoría del Ayuntamiento son infractores de esa ley de forma reiterada. Por todos los eventos arbitrarios referidos, hay que aplicarles, como dicen los abogados, todo el peso de la ley. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Inés, como siempre muy Picosito. ilustrativa y ejemplificante. Es un tema pues que está muy y bueno, todos sabemos, desgraciadamente lo podemos constatar ahora, que la ciudad de Guanajuato nace como un centro industrial. De hecho, es uno de los criterios que la UNESCO consideró para elevar de rango a la ciudad de Guanajuato e inscribirla dentro de la lista de patrimonio. Ahorita las cosas han cambiado y de ser ese centro industrial minero, ahora la autoridad municipal, por destellos propios, lo ha convertido en un destino turístico. Se supone que es un destino turístico, que en muchas ocasiones la misma autoridad municipal no sabe lo que quiere decir, ¿no? Independientemente de eso, la ciudad no es de los turistas, la ciudad es de los ciudadanos.
y somos los ciudadanos los que debemos de defenderla. Es parte de nuestro patrimonio. Y en lugar de explicarle a los visitantes, a los turistas, los criterios que la UNESCO establece para inscribir en la lista del Patrimonio Mundial a la ciudad de Guanajuato, les inventa una serie de mentiras, y perdón la expresión, de payasadas. Son puras mentiras, ¿no? En lugar de explicarles que en la Plaza de la Paz podemos encontrar y observar con muchísima facilidad el tránsito del barroco al neoclásico, les ponen en unas porquerías escultóricas que nada tienen que ver con Guanajuato ni con la ciudad patrimonio de la humanidad. Y como dijo ahorita Enrique, como cerecita del pastel, árboles navideños que de navideños no tienen absolutamente nada. Son estructuras promocionales para vender productos totalmente nocivos para la salud, ¿no? Entonces nos parece que es verdaderamente incongruente la posición que las autoridades han adoptado con el espíritu de nuestra ciudad. Entonces vamos a ver poco a poco todo esto que ha venido sucediendo. Antes de darle la palabra al arquitecto que está con nosotros ya, quisiera entregarle a Enrique también pues el mismo reconocimiento que les hemos entregado a todos nuestros participantes.